Se despertó una noche, a las 3:12 exactamente, con una extraña presión en el pecho. No era ansiedad, tampoco dolor. Era un silencio espeso, uno que no venía de fuera, sino desde algún rincón oculto de su interior. Se quedó mirando al techo. El ventilador giraba. Todo estaba en calma. Todo, menos él. Abrió el móvil, por costumbre, buscando refugio en la luz azul. Instagram. Una pareja besándose en París, una chica mostrando su nueva casa, alguien celebrando un ascenso. La vida ajena brillaba. La suya parecía apagada, incluso desde dentro. Apagada sin motivo aparente. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo le dices al mundo que no sientes nada, cuando parece que deberías sentirlo todo? Se sentó en la cama, con esa sensación familiar. No tristeza, no alegría, solo una desconexión absoluta, como si alguien hubiera cortado los cables que unen su alma con la realidad. Y entonces, sin saber por qué, se echó a llorar. No por una razón concreta, sino porque su cuerpo ya no sabía cómo sostener el peso de no sentir nada. Ahora dime tú, ¿cuántas veces has sido él sin darte cuenta? Porque a veces el mayor infierno no es el dolor, es la calma. Esa calma que no se disfruta, esa calma que no alivia, esa calma que te pone frente al espejo y te susurra: no sabes vivir. Y lo más jodido es esto: no tienes ningún motivo para sentirte así, y sin embargo, lo sientes. No te falta amor, no te falta techo, no te falta pan, te falta algo que no sabes nombrar. ¿Y si te dijera que eso también es humano? ¿Y si te dijera que el problema no eres tú, sino el mundo que te enseñó a desconectarte de ti mismo? Esto no es un error personal. No es que seas débil, ingrato o roto. Es que has sido entrenado desde niño para sobrevivir, no para sentir. Y sobrevivir no es lo mismo que vivir. Has sido programado para correr, para rendir, para producir, para demostrar que mereces estar aquí. Pero no te han enseñado a cómo habitar el ahora. No te han enseñado a permitirte disfrutar sin sospecha, sin vergüenza, sin culpa. Y eso deja huella. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes incómodo cuando las cosas van bien? ¿Te has dado cuenta de cómo tu mente empieza a buscar problemas imaginarios en cuanto aparece un poco de paz? No es casualidad. Es un patrón. Uno que nace del miedo aprendido al placer. Uno que se alimenta del ruido constante de una cultura que premia el agotamiento y castiga el descanso. Uno que se esconde detrás de cada «tengo que ser más», «no puedo parar», «no me lo merezco aún». La hiperexigencia es un veneno lento, pero más peligroso todavía es el vacío que deja cuando, por fin, ya no hay nada que demostrar. Cuando llegas a la meta y no sientes nada. Cuando por fin consigues lo que querías y descubres que no te llena. Y ahí empieza el verdadero vértigo. Porque ya no puedes culpar a la falta de éxito, al estrés, al caos. Todo está, por fin, bien. Y tú, por dentro, estás deshecho. Schopenhauer lo anticipó. El deseo nos empuja, pero su satisfacción nos hunde. Porque el deseo es movimiento, pero la calma revela todo lo que no queremos ver. ¿Y qué es lo que no queremos ver? Nuestra historia no contada. Las emociones que guardamos en cajas selladas desde la infancia. Los traumas camuflados en hábitos normales. La autoexigencia disfrazada de ambición. La desconexión convertida en estilo de vida. La mente sigue funcionando. El cuerpo responde. Las tareas se hacen. Pero algo en ti está ausente. No estás realmente aquí.
Tu alma se fue de vacaciones hace tiempo y olvidó cómo volver. No lo notas de golpe. Se cuela en los detalles, en cómo ya no te emocionan los cumpleaños, en cómo te molesta cuando te preguntan si estás bien, en cómo te ríes con la boca, pero no con el estómago, en cómo te sorprende tu propia indiferencia, y entonces dudas de ti. Te llamas ingrato, frío, desconectado, pero no lo eres, solo estás defendido. Sí, así como suena, defendido. Tu psique ha aprendido a no bajar la guardia ni siquiera en la paz, porque la paz, para ti, es sospechosa, demasiado parecida a ese momento justo antes de que todo se rompa. El cerebro humano puede asociar placer con peligro si el pasado así lo grabó. ¿Te das cuenta? No estás mal porque sí. Estás reaccionando a un mundo que te enseñó que descansar es flojera, que gozar es egoísmo, que el éxito viene con sufrimiento incluido o no vale, que si no duele, no cuenta. Y aquí viene lo más inquietante. A veces, incluso lo bueno se vuelve insoportable. ¿Sabes por qué? Porque no sabes sostenerlo. Porque nunca nadie te enseñó a recibir sin sentirte en deuda, a disfrutar sin sentirte culpable, a vivir sin justificarte. Así se sabotea la alegría, desde dentro, desde una lógica invisible que dice, si estás bien, es cuestión de tiempo que algo lo arruine. Y entonces, sin darte cuenta, lo arruinas tú. Una discusión innecesaria, una decisión impulsiva, un sabotaje disfrazado de intuición, una retirada justo cuando estabas por conectar. Lo haces para sentirte a salvo. Lo haces para recuperar el control. Lo haces porque el vacío, al menos, ya lo conoces. Pero déjame decirte algo. No naciste para acostumbrarte al vacío. No naciste para vivir con el freno de mano puesto. No naciste para sobrevivir en piloto automático. Y sobre todo, no naciste para sentir culpa por estar vivo. Esto no es un fallo tuyo. Es una respuesta humana. Una adaptación compleja a un entorno que castiga lo sensible y premia lo automático. Pero puedes desprogramarte. Puedes volver a aprender, a habitar tu cuerpo, a reconocer tus emociones, a confiar en la calma, a permitirte sentir placer sin que eso te ponga en guardia. No será inmediato, no será fácil, pero será real. Empieza con algo pequeño, una respiración profunda, una taza de café tomada sin mirar el móvil, un paseo sin auriculares, una risa que no reprimes, un no dicho sin culpa, un sí dicho sin miedo. Recuerda, estar bien no debería darte miedo. La alegría no es una amenaza, el amor no es una trampa, el descanso no es una pérdida de tiempo, el disfrute no es un lujo, es una necesidad biológica. Lo que te pasa no es raro, es lógico, es profundamente humano y lo más importante, tiene solución. No en las fórmulas mágicas, no en los discursos motivacionales de plástico, sino en tu valentía de mirar hacia adentro, en tu decisión de no huir más de ti. Estás a tiempo de despertar, a tiempo de reconectar, a tiempo de recuperar lo que se durmió en tu interior. Porque a veces no hace falta cambiar de vida, hace falta volver a habitarla. Y ese viaje empieza contigo, aquí, ahora, sin culpa, sin prisa, sin miedo, solo tú, respirando y por fin sintiendo. Una vez conocí a alguien que tenía la risa más contagiosa que he escuchado en mi vida.
Sonaba como si el cuerpo se le saliera por la garganta. Una carcajada pura, espontánea, de esas que hacen girar cabezas en una habitación. Pero un día dejó de reír así. No fue repentino, fue sutil. Primero bajó el volumen, luego la frecuencia. Después empezó a cubrirse la boca, como si estuviera pidiendo perdón por ser feliz. Y al final, simplemente dejó de reír. Nadie se dio cuenta, nadie preguntó, porque desde fuera seguía funcionando. Trabajaba, respondía mensajes, subía fotos, pero por dentro había desconectado algo. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que puede que tú también hayas dejado de reír así, y no te diste cuenta. No porque te haya pasado algo traumático, no porque estés deprimido, sino por algo más invisible. Una autoanulación paulatina, progresiva, silenciosa. Un olvido lento de lo que es el goce genuino. Una amputación emocional que el mundo normaliza y aplaude. Porque vivimos en una época donde el placer se sospecha, donde la espontaneidad molesta, donde la alegría que no está planificada se considera peligrosa. Nos han entrenado para la contención, para la imagen, para el control, para sonreír solo lo justo, para disfrutar en cuotas, con moderación, sin hacer mucho ruido, porque si te ven demasiado feliz, incomodas. Si te expandes, molestas. Si te sueltas, pareces frágil o tonto. Así que vamos ajustando nuestro volumen emocional. Aprendemos a celebrar sin parecer eufóricos, a llorar sin que se note, a amar sin exponernos, a vivir sin desbordar. Y aquí viene la parte que nadie te dijo. Contenerse emocionalmente durante años no te convierte en fuerte, te convierte en sordo. Sordo a ti. ¿Te has fijado cómo te cuesta ahora emocionarte por cosas simples? Una canción que antes te atravesaba ahora solo te suena bien. Una película que antes te hacía llorar ahora apenas te mueve. Abrazas, pero no te fundes. Miras el cielo, pero ya no te detienes. Comienzas a vivir en el modo ok. Todo está bien, nada está mal, pero nada vibra, nada arde. Y así se instala un síntoma muy moderno y silencioso. El alma anestesiada. No es tristeza, no es ansiedad. Es una especie de silencio interior que no tiene nombre, pero sí consecuencias. Te vuelve cínico, irónico, práctico. Te dice que emocionarse es inmaduro, que lo importante es avanzar, que hay que ser productivo, que no se puede andar por la vida sintiendo tanto. Y claro, poco a poco, te convences. Empiezas a ver la emoción como un estorbo, el entusiasmo como un desvío, el deseo como una amenaza. Y lo que no sabes es que, en ese proceso, te estás convirtiendo en alguien que ya no sabe habitar su propio cuerpo. ¿Sabes cuántas personas existen así? Miles. Gente funcional, educada, correcta, que hace lo que se espera de ellas. Pero por dentro, están apagadas. Han desconectado la raíz de su placer. Se han acostumbrado a mirar la vida desde el cristal, pero sin tocarla. Y aquí va algo que te va a incomodar. A veces, cuando todo te va bien, y aún así no sientes nada, es porque tu sistema nervioso ha sido educado para sobrevivir, no para disfrutar. Sí, lo vuelvo a decir. Has sido educado para resistir, no para sentir. Te enseñaron a tolerar el dolor, pero no a permitir la dicha. Te dijeron cómo aguantar una pérdida, pero no cómo sostener una victoria. Te prepararon para luchar, no para recibir. Y entonces, cuando llega la calma, te desconcierta. Cuando llega el placer, lo saboteas. Cuando llega el amor, dudas. No porque seas ingrato, sino porque tu cuerpo no reconoce la seguridad como algo familiar.
Hay personas que se sienten más cómodas en el caos que en la paz. Personas que inconscientemente provocan conflictos justo cuando todo empieza a ir bien. Personas que tienen miedo de relajarse porque aprendieron que justo después del bienestar viene la catástrofe. Eso no es locura, eso es trauma, microtrauma, repetido, cronificado, normalizado. Y aquí viene el nudo. ¿Cómo carajo se aprende a estar bien cuando nunca te enseñaron a sentirte a salvo? La respuesta no está en los libros, ni en los mantras, ni en las frases motivacionales baratas. Está en el cuerpo, porque el cuerpo guarda toda la historia emocional que tu mente ha olvidado. Tu estómago recuerda las veces que reprimiste el llanto. Tu pecho guarda los abrazos que no diste. Tu espalda carga los deberías que te han doblado durante años. Tu mandíbula tensa los no puedo más, que nunca dijiste en voz alta. Y no se trata de volverse víctima. Se trata de reconocer que has vivido años anestesiándote para encajar, que has priorizado la estabilidad emocional al precio de tu vitalidad. Y ahora, en medio del éxito, de la calma, de las metas cumplidas, te sientes desconectado, como si todo te perteneciera, pero no lo pudieras tocar. ¿Y sabes qué? Es lógico, es coherente, es humano. No eres un fracaso emocional, eres un superviviente afectivo. Y tu cuerpo está pidiendo algo que casi nunca mencionamos: reentrenarse para recibir placer. Sí, placer. Esa palabra incómoda que parece reservada solo para contextos sexuales, pero que en realidad es una energía de vida. El placer de estar presente, de no tener prisa, de saborear, de dejar que las cosas buenas duren, de no vivir esperando la caída, de no tener que justificar la risa. Eso no se enseña en la escuela, ni en casa, ni en los trabajos. Eso se reaprende desde la práctica, desde la pausa, desde el coraje de dejar de correr. Y ojo, no es fácil, porque al principio sentirás culpa, vergüenza, incomodidad. Estás tan acostumbrado al dolor que la alegría te parecerá una amenaza. Pero si no lo haces, si no decides soltar el miedo a sentirte bien, terminarás viviendo como si fueras de alquiler en tu propia vida, pasando de escena en escena sin habitar ninguna, haciendo checa a una existencia vacía, y un día te preguntarás, ¿qué me pasó? Y la respuesta será brutal. No te pasó nada, simplemente no estuviste presente. Así que ahora no te voy a dar soluciones mágicas, pero sí te voy a dar una invitación. Vuelve al cuerpo, vuelve al deseo, vuelve a la risa completa, aunque sea ruidosa. Vuelve a la música que te atraviesa. Vuelve al llanto sin filtro. Vuelve al presente sin rendición de cuentas. Vuelve a ti, porque el mayor acto de rebeldía hoy no es tener éxito, no es hacer dinero, no es tener seguidores. El mayor acto de rebeldía es permitirte sentir placer sin culpa y quedarte ahí, aunque nadie lo entienda, aunque no lo puedas explicar, aunque no lo puedas monetizar. Sentir es suficiente. Y tú también lo eres. Y ahora que por fin te estás permitiendo sentir, aunque sea un poco, aunque sea a ratos, hay algo que tarde o temprano va a aparecer. Algo que está ahí, escondido detrás de cada intento de disfrute. El miedo a volver a perderlo. El miedo a que todo se acabe justo cuando te empiezas a relajar. ¿Lo sientes? Es como una corriente subterránea, suave pero constante, que te impide soltar del todo. Como si tu sistema nervioso dijera, sí, esto es bonito, pero no te confíes.
como si amar, gozar o descansar fueran una provocación al destino, como si el universo, en cualquier momento, pudiera venir a arrebatártelo todo por haberte atrevido a bajar la guardia. Y entonces aparece otro de los grandes saboteadores emocionales, la anticipación del dolor, ese reflejo aprendido de imaginar tragedias antes de que sucedan, esa adicción a prever la caída, incluso cuando estás en la cima, no porque seas negativo, sino porque tu cuerpo fue programado para protegerte, incluso de lo que todavía no ha pasado. Y ahí estás tú, con un café caliente entre las manos, en una tarde perfecta, pensando en cómo todo puede arruinarse mañana. Eso también tiene un nombre: hipervigilancia emocional. Es lo que pasa cuando el dolor del pasado no fue digerido y tu sistema quedó atrapado en alerta. Ya no confías en la calma. La sospechas. Te parece artificial o injustificada. Te preguntas si de verdad te la mereces. Y aquí se abre un nuevo dilema, aún más profundo. ¿Cómo confiar en la belleza de la vida cuando has vivido más tiempo en la defensa que en la celebración? Mira, hay algo que casi nadie te dice. Aprender a estar bien es también un duelo. Sí, un duelo. Porque cada vez que te acercas al bienestar, tienes que despedirte de una identidad entera construida en torno al sufrimiento. Y despedirse duele, incluso cuando lo que sueltas es una cárcel. A veces la tristeza se vuelve identidad. A veces el vacío se vuelve hogar. A veces el esfuerzo constante es la única manera que conoces de sentir que mereces existir. Y cuando todo eso se cae, ¿quién eres tú sin tu lucha? Esa es la pregunta que nadie te prepara para enfrentar. Porque hay personas que solo se sienten válidas cuando están solucionando problemas, que solo sienten conexión cuando hay crisis, que solo se permiten descansar si están al borde del colapso, que solo saben amar si hay algo que rescatar. Y ahí lo tienes, una vida entera girando en torno al conflicto, no por masoquismo, sino por costumbre, por hábito, por necesidad emocional no resuelta. Y claro, cuando llega la calma, sientes vértigo, como un marinero que vivió toda la vida en tormenta y no sabe qué hacer cuando el mar se queda quieto. No sabes cómo moverte sin urgencia, sin drama, sin sobresaltos. Y entonces pasa lo inevitable. Te inventas problemas, te pones metas absurdas, te metes en relaciones imposibles, te cargas de tareas innecesarias, te boicoteas lo bueno. ¿Por qué? Porque el alma también tiene adicciones, y una de las más comunes es la adicción al caos emocional. Pero no te castigues por eso. No te juzgues. No estás enfermo. Estás programado. Y eso se puede cambiar. Pero no con frases vacías, no con positivismo forzado, sino con presencia, con consciencia, con ternura hacia esa parte tuya que aún cree que solo vale si está haciendo malabares con el sufrimiento. Escucha esto. No tienes que sufrir para merecer. No tienes que ganarte el derecho a la paz. No tienes que justificar tu existencia a base de sacrificios constantes. Tu valor no aumenta por aguantar más. Tu alma no necesita pruebas para ser digna de alegría. Y sin embargo, nos han hecho creer que sí. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en una cultura que glorifica el esfuerzo y desprecia el goce, que respeta más al que se desvive que al que se cuida, que aplaude al que se desgasta, pero no sabe qué hacer con quien simplemente está bien. Y ese mensaje cala hondo, se instala, se vuelve ley interna, y entonces, sin darte cuenta, empiezas a funcionar como una máquina de compensación emocional. Te sientes bien y buscas una forma de pagar por ello. Te permites descansar
y de inmediato piensas en cómo recuperarlo con productividad. Te ríes y sientes culpa. Te relajas y esperas la consecuencia. Así se vive cuando la alegría se vuelve sospechosa. Así se arruina la experiencia humana más básica, el derecho a sentir sin defensa. Pero hay otra forma, no mágica, no inmediata, pero sí real. Y empieza con una decisión: permitir que lo bueno también duela. Sí, que duela. Porque lo bueno, cuando no lo sabes sostener, también confronta. Confronta tu historia. Confronta tus heridas. Confronta tu idea de ti. Y confronta todas las veces que creíste que no eras suficiente. Cada instante de plenitud pone en evidencia las veces que te lo negaste. Cada abrazo recibido despierta la memoria de todos los que faltaron. Cada momento de calma hace eco en los años de tormenta. Y por eso se llora cuando se empieza a sanar. Por eso se llora en medio de una caricia. Por eso tiembla el cuerpo cuando, por fin, alguien te dice: no tienes que hacer nada para que te quiera. Porque sanar no es solo liberarse del dolor. Sanar también es aprender a sostener el placer sin miedo. Es aprender a quedarse en el momento bueno sin sabotearlo. A disfrutar sin deber. A vivir sin defenderse. Y sí, eso implica perder cosas. Implica perder la identidad de víctima. Implica dejar de usar el sufrimiento como excusa para no avanzar. Implica renunciar a la familiaridad del caos. Pero también abre una puerta. Una que lleva a una vida que no se calcula, que no se analiza, que no se fuerza. Una vida que simplemente se siente. Y tal vez por primera vez descubres que el mundo no se derrumba cuando tú bajas la guardia. Que el placer no es una trampa. Que la calma no es antesala de una tragedia. Que el bienestar no necesita ser compensado. Y entonces, ahí, en ese instante, te das cuenta de algo brutal. Todo eso que buscabas afuera, todas esas metas, esas validaciones, esos logros, no eran más que excusas para llegar a esto. La capacidad de sentirte seguro en tu propia piel. Ahí está la verdadera riqueza. Ahí está la libertad. Y ahí estás tú, por fin, sintiendo. Sin miedo, sin culpa, sin permiso. Solo tú. Viviendo. Y justo cuando crees que no queda nada más por decir, sucede algo inesperado. Una revelación que no llega desde la lógica, sino desde el silencio. Un susurro que no viene del pensamiento, sino de ese rincón del alma al que llevas años sin entrar. Y te das cuenta de que no necesitas una vida perfecta. No necesitas sanar todo. No necesitas tener respuestas para cada sombra. Solo necesitas una cosa. Una. Y es brutalmente simple. Presencia. No presencia forzada. No la atención fingida de mindfulness superficial. Presencia real. Esa que se siente cuando estás tan aquí, tan dentro de ti, que cada segundo tiene peso. Que el tacto de una mano, el olor del aire, la forma en que parpadeas, de pronto es suficiente. Esa presencia que no espera, que no exige, que no juzga, solo está. Y tú, con ella, sin máscaras, sin deberes, sin expectativas. Ese instante en el que, por primera vez, no tienes que demostrar nada para existir. Y entonces entiendes por qué has estado tan vacío en medio de tanto. Porque llevabas años intentando llenar un recipiente que ya estaba completo, pero cerrado. Y tú no necesitabas más cosas. Necesitabas abrirte, sentirte, habitarte. Y sí, lo sé, no es fácil. Es un camino solitario a veces, incomprendido muchas veces, pero cada paso te devuelve una parte que habías perdido. La risa genuina, el deseo libre,
el llanto sin censura, el silencio sin miedo, el cuerpo sin coraza, el alma sin deuda. Y puede que no todo el mundo entienda esta forma de estar en el mundo. Puede que incluso piensen que has cambiado, que te ven raro, más callado, o demasiado alegre, más selectivo, o quizás menos ambicioso. Y sí, habrás cambiado. Pero no porque te rompiste, cambiaste porque volviste a ti, porque dejaste de correr detrás de una versión editada de ti mismo, porque soltaste la maldita necesidad de ser funcional a toda hora, útil a todo el mundo, ejemplar para un sistema que nunca te sostuvo cuando tocaste fondo. Y eso, créeme, es lo más revolucionario que puedes hacer hoy. Así que si has llegado hasta aquí, hasta este punto del vídeo, no es casualidad. No era solo curiosidad. Era porque algo en ti necesitaba escuchar esto. Y lo supo antes que tú. Porque hay verdades que no llegan a la mente. Se reconocen en el cuerpo. En esa respiración más lenta. En esa punzada suave en el pecho. En ese nudo que se empieza a deshacer sin que sepas exactamente cómo. Y si te estás preguntando por dónde empezar, empieza por lo mínimo. Date permiso. Permiso para descansar sin justificarte, para disfrutar sin calcular, para sentir sin explicar, para ser sin deber. Ahí empieza tu revolución silenciosa. Y ahora sí, antes de cerrar, te voy a pedir algo, pero no para mí, para ti. Ve abajo a los comentarios y escribe esta frase como una promesa pública contigo mismo. No tengo que rendir para merecer estar vivo. Escríbela, déjala ahí, que quede constancia, que otros la lean, que se contagie, que este vídeo sea más que un mensaje, que sea una declaración, una grieta luminosa en la cultura de la desconexión. Y si esto te removió algo, aunque sea un poco, suscríbete. No porque me debas nada, sino porque quizás este canal sea uno de esos lugares donde se empieza a recordar lo que se nos olvidó. Cómo volver a sentir, cómo volver a habitar, cómo volver a ser. Gracias por estar, no por quedarte hasta el final, sino por haberte atrevido a mirar hacia adentro. Aunque duela, aunque remueva, aunque lo cambie todo. Nos vemos en el próximo vídeo. O quizás no, porque si después de esto sales ahí fuera, te quitas la máscara y empiezas a vivir de verdad, quizás ya no necesites más videos. Quizás lo único que necesites es a ti. Desaparezco, pero tú, por fin, apareces.